Esto es Biomédica en corto. En esta serie de vídeos exploraremos el mundo de la radiología y la instrumentación asociada a esta historia. Entre las décadas de 1870 y 1880, muchos laboratorios físicos universitarios estaban investigando la conducción de los rayos catódicos mediante el uso del tubo de Crook, una ampolleta de vidrio sellada al vacío con instrumental para hacer fluir corrientes eléctricas, con lo que exploraban la relación entre el magnetismo y la luz visible. Fue hasta 1895 cuando Wilhelm Röntgen, mecánico y físico alemán, descubrió los rayos X. Este hallazgo fue accidental, ya que Röntgen trabajaba en la oscuridad en su laboratorio de física, con un tubo de rayos catódicos rodeado completamente con papel fotográfico con el objetivo de ver mejor los efectos de los rayos catódicos. En un estante a pocos centímetros de distancia del tubo, había una placa cubierta con material fluorescente llamado platino cianuro de bario. Al estar cubierto, la luz visible emitida por el tubo no podía escapar del perímetro, sin embargo la placa brillaba espontáneamente, con una intensidad que aumentaba si la placa se acercaba al tubo, comprobando así que el estímulo provenía de algún fenómeno generado desde el tubo. Al no poder definir el fenómeno como algo conocido, Röntgen bautiza el hallazgo como los rayos incógnita, utilizando la letra X en referencia a lo desconocido. Así inicia la investigación de Röntgen, quien continuó explorando los efectos de su descubrimiento interponiendo varios materiales como madera, aluminio e incluso su propia mano entre el tubo de rayos catódicos y la placa fluorescente. Este proceso continuó rigurosamente durante todo el año 1985, hasta que pudo divulgar sus resultados ante la comunidad científica. Dentro de la evidencia, Röntgen incluyó una imagen de la mano de su esposa en la que se podían apreciar de forma revolucionaria para la época, la estructura ósea acompañada de un anillo que vestía en su dedo anular. Antes del hallazgo de los rayos X, la medicina se veía restringida por la carencia de métodos para visualizar el interior del cuerpo enfermo, lo que hacía que el diagnóstico dependiera en gran medida de la evaluación clínica. Sin embargo, tras el descubrimiento de Röntgen, se hizo evidente que los rayos X brindarían amplias posibilidades para la evaluación y exploración del cuerpo humano. Esto condujo a diagnósticos más precisos, los cuales podrían orientar el tratamiento disponible en ese momento. Los primeros radiólogos empleaban los rayos X para localizar objetos extraños en el cuerpo, lo que permitía a los cirujanos identificarlos y extraerlos de manera segura sin causar daño excesivo al tejido. Uno de los pioneros británicos en el uso de los rayos X para localizar objetos extraños fue el radiólogo de Birmingham, John Hall Edwards, quien publicó artículos sobre este tema, incluyendo una carta en la revista médica British Medical Journal en 1896. Durante la Guerra de los Bóeres en 1900, Hall Edwards adquirió experiencia en radiología militar y fue uno de los primeros en reconocer los efectos perjudiciales de la radiación. Desafortunadamente, sufrió los efectos de la dermatitis por radiación y, finalmente, se le amputaron las manos, convirtiéndose en uno de los primeros mártires de la radiación. Su nombre se recuerda en el monumento conmemorativo de los mártires en los jardines del Hospital St. George's en Hamburgo, donde trabajaba el radiólogo alemán Heinrich Albert Schumberg. Este último, un gran pionero de la radiología y fundador de la Sociedad Alemana Röntgen en 1905. Albert Schumberg también murió a causa de lesiones provocadas por la radiación en 1921. Hasta aquí, hemos conocido cómo se descubrieron los rayos X, su súbita irrupción como método de diagnóstico médico y también las primeras evidencias de su potencial para hacer daño al cuerpo humano. Pero, ¿qué son los rayos X y por qué se acuñaron dentro del término radiación? Es momento de dejar la historia de un lado y conocer un poco sobre estos conceptos. La palabra radiación proviene del latín radiatio, que significa resplandor. Está compuesta por la raíz latina radius, que significa rayo de luz, y el sufijo isión, que indica acción y efecto de. Por lo tanto, radiación significa acción y efecto de despedir rayos. En física, la radiación se refiere a la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del espacio. La radiación electromagnética se relaciona con la energía electromagnética, ya que es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. Esta radiación puede manifestarse de diversas maneras, como ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. La integración de todas estas manifestaciones por medio de una característica común es lo que conocemos como espectro electromagnético.
todas las ondas de energía que pertenecen al espectro estarán diferenciadas por su longitud de onda, un parámetro intrínseco de la oscilación senoidal que describe qué tan larga es la onda midiendo la distancia que existe entre dos crestas consecutivas. Al poder definir el comportamiento de una onda por la alternancia de la misma en un tiempo definido, el otro parámetro comúnmente utilizado es la frecuencia. La relación entre la frecuencia y la energía de la radiación electromagnética se describe mediante la ecuación de Planck, la cual relaciona la energía de un fotón con su frecuencia. En esta ecuación, E es la energía del fotón en joules, H es la constante de Planck, con un valor aproximado de 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, y F es la frecuencia de la onda en hercios. Según esta ecuación, a mayor frecuencia, mayor es la energía del fotón. Por lo tanto, la energía de la radiación electromagnética es directamente proporcional a su frecuencia. El nivel de energía de una onda, que como vimos depende de su longitud de onda, es lo que le brinda la capacidad de incidir en la materia, la cual se ve reflejado en fenómenos macros como la capacidad de penetración en materiales, o, visto desde la perspectiva atómica, en alterar la composición atómica y hasta nuclear de los elementos. Así, al observar gráficamente el espectro electromagnético, ondas de baja energía como líneas de transmisión eléctrica, señales de celular o radios, microondas, los niveles de luz infrarroja, luz visible y luz ultravioleta, son definidos como radiación no ionizante. Esta radiación no posee energía suficiente para arrancar electrones de los átomos o moléculas que componen la materia, no obstante, su energía puede hacer vibrar esas moléculas, generando calor como en los hornos de microonda, estimular los receptores oculares como el caso de la luz visible, o hacer vibrar materiales como en el caso de los radios y teléfonos celulares. La radiación de tipo ionizante posee una energía capaz de arrancar electrones de los átomos o moléculas. Por ende, cuando este tipo de radiación interactúa con la materia o los seres vivos se producen cambios a nivel atómico. Dichos cambios suelen implicar la producción de iones, que son átomos o moléculas con carga eléctrica, de ahí el término de radiación ionizante. Es esta capacidad de ionizar, las que vuelve potencialmente peligrosa a toda radiación de alta energía, ya que a nivel atómico puede dañar estructuras intracelulares causando daños en órganos de nuestros cuerpos o, incluso, como vimos en el fragmento de la historia, ser letal. Es en este punto donde encontramos los rayos incógnita descubiertos por Röntgen, que al pertenecer al rango de frecuencias entre 10 a la 16 y 10 a la 20 hercios, son radiaciones de tipo ionizante, que al estar por encima del espectro de la luz visible, no son perceptibles por el ojo humano, pero tienen la capacidad de atravesar diferentes densidades de materia dependiendo de su energía. Una característica que se vio perfectamente representada al haber sido capaz de atravesar la piel, pero ser bloqueado por los huesos y el anillo en la mano de Anna Bertha Röntgen, abriéndose paso así en el mundo de las ciencias médicas como una nueva especialidad conocida como radiología. En el próximo capítulo, exploraremos de dónde provienen los rayos X y qué provocan a nivel atómico. Si te gustó este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para enterarte de nuevo contenido. Esto fue Biomédica en corto.